Bendiciones, queridos seguidores de nuestro hermoso canal cristiano llamado Redimidos por Cristo. Dios me los bendiga grandemente en este día. Hoy, 26 de junio, ya se está finalizando el mes de junio. Entramos en el mes séptimo de este año 2026. Damos gracias a Dios porque su misericordia siempre nos ha acompañado. Aunque no entendamos los procesos, recuerda que todo tiene un propósito y precisamente ese es el nombre del mensaje del día de hoy. El proceso te lleva al propósito. Hermosa enseñanza que vamos a estar interactuando y le pedimos al Espíritu Santo en el nombre de nuestro amado Dios y Padre, en el nombre de nuestro amado Hijo Jesús, que tome el control hoy del ambiente, que tome hoy el control de mis cuerdas vocales, que tome hoy el control para que sea impartido un mensaje que toque y ministre corazones. Ese es mi mayor anhelo, y que hayan vidas transformadas a través de la palabra. No por el hermano Edwin, el hermano o el amigo Edwin es un simple instrumento en estos tiempos para llevar las buenas nuevas de salvación. Recuerda que cielo y tierra pasará, pero su palabra siempre permanecerá. Y quiero hablarte acerca de una enseñanza bíblica que la podríamos nosotros encontrar, y quiero invitarte a que los escudriñes tú en tu casa. Esta historia la consigues en Génesis capítulo 37 y lo vas a llevar al capítulo 47. Tú dirás, hermano, vamos a escudriñar 10 capítulos en este día. Pues a grosso modo sí, vamos a escudriñar 10 capítulos porque el Señor me llevaba a que mirara la vida de este personaje en 7 aspectos. Y recuerda que el día viernes pasado te dije que, o en uno de estos viernes te dije que el 7 simboliza la firma del Señor. Pues la firma del Señor estaba también en la vida de José, así como la firma del Señor puede estar en tu vida y está en mi vida, pero de nosotros depende, ¿cierto? Este era un muchacho, mira aquí, este era un muchacho que decidió creerle a Dios por encima de cualquier cosa. La historia de José comienza a los 17 años y se cumple la promesa, o el propósito empieza a cumplirse en la vida de José a los 33 años. Imagínese usted, de los 17 a los 33 años, José tuvo que vivir procesos, José tuvo que vivir etapas de su vida, José tuvo que vivir niveles de crecimiento y de madurez en el área que Dios le había permitido ser ministrado o ser usado. Y entonces comencemos en Génesis capítulo 37, versículo del 5 al 11, perdón. Y recuerde que esta historia comienza cuando José tiene dos sueños. Y ahí quiero hacer un énfasis. Si la palabra me dice que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por siempre, y si Dios habló a sus instrumentos en ese tiempo por medio de sueños, de visiones, por medio de un impío, por medio de la palabra o por medio de las diferentes manifestaciones en las que Dios se puede presentarse a uno, pues si la palabra me dice que es el mismo de ayer, pues es el mismo de hoy, o sea que Él se presentará en nuestras vidas por medio de sueños y visiones, y será el mismo del día de mañana o por siempre, o sea que Él se seguirá presentando a través de las personas por medio de sueños y visiones. Ahí se cae una cortina que hoy en día están diciendo algunas denominaciones que dicen que Dios no habla. Dios sí habla, y de maneras especiales para aquellos que anhelamos y deseamos ser un instrumento, o para aquellos que anhelamos y deseamos tener esa verdadera relación con Él. Pues la historia de José comienza teniendo dos sueños y quiero leértelo porque quiero que entiendas que un proceso puede ser corto o puede ser largo, te va a llevar a ti a un propósito, y hoy es el momento de descubrir cuál es tu propósito. El hermano Edwin, el amigo Edwin, pudo descubrir el propósito, y es llevar las buenas nuevas de bendición a través de este hermoso canal cristiano, en el cual es totalmente gratis. Te hago la invitación, suscríbete al canal, comparte qué te edificó este mensaje, difunde la palabra del Señor, sé de uno de esos que transforman ambientes espirituales o que transforman vidas,
hermano Edwin, pero si yo difundo, pero no soy yo, eres tú, no importa, es que yo aquí no tengo el protagonismo, ni tú tienes el protagonismo, lo único que seamos es instrumentos del Señor y llevemos las buenas nuevas del Señor, las buenas nuevas de salvación. Por tanto, id y haced discípulos, ¿cierto? Ese es el mandato que Dios dejó a todos, no a algunos, a todos. Por eso, ayúdame a difundir la palabra del Señor y que otros vengan al conocimiento de la verdad y seamos enriquecidos a través de la palabra. Entonces volvamos a la enseñanza de hoy. La enseñanza de hoy comienza con que José tuvo dos sueños y vuelvo y te lo digo. Comenzamos con Génesis capítulo 37, versículos del 5 al 11. El primer sueño es que los manojos de trigo de sus hermanos se inclinaron ante el manojo de él, ¿cierto? Se inclinaron ante el suyo. Y el segundo sueño que tuvo José es que en el segundo sueño el sol, la luna y 11 estrellas se postraron ante él, simbolizando su futuro gobierno. Así comienza la historia de José. Pero mire el desarrollo de la historia de José. Los hermanos, al escuchar ese sueño, querían matarlo. Los mismos hermanos. Y ahí quiero ser muy enfático en algo. ¿Sabes? Que nadie puede matar sus sueños y se cumplirán conforme al propósito de Dios. Y quiero hacerte esa invitación. Nadie puede matar tus sueños. Si esos sueños son conforme a la voluntad de Dios, se verá el desarrollo. La misma palabra nos invita a que los primeros que se levantan son los de la familia. Imagínese usted. Esos son los primeros enemigos cuando tú empiezas a caminar en la palabra del Señor, en la palabra de verdad. Los primeros que se levantan son los de vuestra casa, ¿cierto? Así que los de alrededor, si no dan un peso por ti, tú no te aflicas. Tú créele a aquel que te llamó, créele a aquel que te sacó y te rescató de las tinieblas y créele, si tienes un sueño, si tienes un proyecto de vida, si tienes un propósito en la mano de Dios, Él lo cumplirá en tu vida. No te entristezcas, sí, van a venir momentos de aflicción, de tristeza, que de pronto personas que tú tienes a tu alrededor no dan nada por ti, de pronto te desmeritan, te desprestigian, no te dan el valor suficiente, pero déjame decirte algo. Mira, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, puesto los ojos en el Señor, Él sí te da la fortaleza y te da el posicionamiento y te da el lugar que tú te mereces. Por eso no dejes que nadie robe tu sueño, no dejes que nadie mate tu sueño. Vuelvo y te lo digo, quiero ser muy enfático en esto, porque tristemente hoy en día hasta los de la misma casa, a las personas alrededor o las personas con las que tú laboras, o si es en el ámbito espiritual y ministerial, las personas que están ahí cercanos pueden que no den un peso por ti o no te vean el valor que tú tienes. No importa si Dios te da el verdadero valor, Dios te dará el posicionamiento, Dios te dará el cumplimiento del propósito en la vida. Solo persevera. Este joven de 17 años empezó a creerle a Dios por encima de lo que se iba a levantar. Él no sabía que se iba a levantar, pero decidió creerle al Señor por medio de los sueños. Tú solo decide creerle a Dios y verás el resultado de la transformación y la respuesta de Dios en tu vida. Entonces, comenzamos con el primer aspecto. Recuerda, los madianitas lo compraron como esclavo porque los hermanos lo vendieron. Recuerda, querían matarlo, pero no querían ensuciarse sus manos. Entonces ellos decidieron venderlo a los madianitas y aquí comienza la historia de José. Lo vendieron a las madianitas y los madianitas lo compraron por 20 monedas de plata. Y busqué un poquito acerca de ello. 20 ciclos de plata era el precio habitual por el que se vendía a un esclavo. Ahora, recuerda que yo te he dicho que los números tienen simbología espiritual, tienen un significado. Mire, el número 20 simboliza la providencia divina y la conexión del alma con el Creador, representando la sabiduría y la perfección espiritual. Tradicionalmente, la plata representa a la pureza, la claridad espiritual, la sabiduría y la buena fortuna. Aunque él haya sido vendido como esclavo a este valor, algo estaba sucediendo en su vida. Ahora resulta y pasa
que al ser vendido a los madianitas, él empieza su historia. Hermano, pero hermano Edwin o amigo Edwin, ¿cuál historia si era vendido como un esclavo? ¿Sabes que los madianitas eran expertos comerciantes? O sea, los que saben bien de administración. Él pudo ver, ahí de pronto estaba vendiendo algo, un animalito, estaba vendiendo una prenda o algo, y por allá le decía, no, pero es que está dañada, entonces venga, vamos a venderlo en tanto, y así sucesivamente, y con la ganancia de eso, compraban esto y con esto producían aquí. Eso eran los madianitas. Entonces él empezó la escuela de aprendizaje en administración de empresa gerencial, porque José no fue cualquier cosita. Usted va a entender el porqué. Por eso quiero llevarte a que te metas a la palabra, que te metas a esta enseñanza, a que te metas a esta historia y degustes y disfrutes y tú mismo te veas reflejado si has pasado por procesos fuertes en tu vida. No veas todo lo malo, mírale lo bueno. ¿Qué me quieres enseñar aquí, Señor, con esta experiencia que estoy viviendo, con esto tan fuerte que estoy atravesando? ¿Qué me quieres enseñar? Y resulta que todo lo que tú y yo vivamos tiene un propósito. Recuerda que la misma palabra me dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. El segundo aspecto es, luego de ser vendido como esclavo, ¿cierto? Lo compró un oficial del faraón llamado Potifar. Pero resulta y pasa que hay un pasaje bíblico que me dice ahí que, pero Dios estaba con José. Y ahí está la clave, querido amigo, querido hermano en la fe, querido seguidor del Señor Jesús, querido discípulo de Cristo. La fe es, o la certeza es que Dios está con nosotros. Y yo te voy a decir algo. Resulta y pasa que la palabra me dice que Dios estará con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Parece ser que tú no lo tienes a Él como el centro de tu vida o no le das el primer lugar que debe tener Dios en tu vida. Si tú lo haces, si hoy empieza a haber una transformación en tu vida y empiezas a dejar que Dios obre en tu vida, tome el control de tu vida, tome la rienda de tus pasos, le permite ser el que maneja tu barca, mira, va a suceder lo que le sucedió a José. Entonces resulta y pasa que el pasaje bíblico dice, pero Dios estaba con José y la casa del egipcio prosperó. Aquí José se convirtió en mayordomo. Ojo, empezó como un esclavo, ahora fue vendido, Dios está con él y empieza a ejercer un cargo importante en la casa de un oficial del faraón. Resulta y pasa que la historia empezó a cambiar en la vida de José. Empezó a recordar porque él recordaba esos sueños que Dios le había dado. Él recordaba que había un pasaje, un sueño que él vivió donde los manojos del hermano se inclinaban al suyo. Él empezó como a recordar, parece ser que ahora como que sí estoy cogiendo el ritmo de mi vida. Ahora soy un mayordomo. La historia indiscutiblemente empezó a cambiar en la vida de José. Pero siempre va a estar el enemigo ahí queriendo estropear lo que Dios ha dicho. Mire, quien maneja este mundo es Satanás y sus emisarios, hueste de potestades de maldad. ¿Y qué es lo que hacen? Truncar los sueños y los propósitos de cada uno de nosotros. José pudo haber dicho, wow, mi vida está cambiando, ahora sí estoy entendiendo, voy a cumplir esos sueños que Dios me dio, pero resulta y pasa que la esposa de su amo puso los ojos en él y ella le dijo, acuéstate conmigo. Aquí hay una enseñanza también muy fuerte. Aquí hay muchas enseñanzas en la vida de José y al final te lo voy a desglosar. Resulta y pasa que él corriendo al peligro, corriendo a la tentación y avanza, y él empezó a avanzar al propósito. Posiblemente podía haber caído, me imagino que la esposa de Potifar era muy hermosa porque se tiene por tendencia que las egipcias eran mujeres muy hermosas, ¿cierto? Pero él sabía que él tenía un propósito. Él no se dejó desenfocar y no cayó en la tentación y él dijo, como dice mi pastor, paticas paquete tengo, salió corriendo de ese lugar y resulta y pasa
que ahí es donde entra indiscutiblemente el enemigo a mentir. Recuerda que Satanás vino a destruir, a matar, ¿cierto? A robar, ¿cierto? Él desde sus comienzos comenzó a mentirle a Eva ahí en el huerto del Edén. Resulta y pasa que aquí también sigue con la misma estrategia, porque Satanás no tiene otra estrategia. Empezó a mentir y la esposa empezó a decir que tenía pruebas de que José quería abusar de ella, pero eran pruebas fraudulentas, o sea, había una injusticia en esa historia. Pero indiscutiblemente, eso es la injusticia de la justicia. José en el tercer aspecto fue preso, ¿cierto? José estuvo en la cárcel injustamente. ¿Por qué? Por ser solo y exclusivamente íntegro y al temor que él le tenía a Dios. Pero ahí mismo hay otro pasaje bíblico que dice, pero ahí Dios mostró misericordia sobre la vida de José. Sabes que tú y yo, si nos conducimos justa, sobria y piadosamente, podemos degustar de la misericordia de Dios. Ojo, recuerda lo que también dice que Dios muestra su amor tanto a los buenos como a los malos, ¿cierto? Recuerda que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. José estaba experimentando altibajos en su vida, momentos difíciles, pero él no se desenfocó. Resulta y pasa que ahí se ganó la confianza del jefe de la cárcel y él le dejó que administrara todos los asuntos de la cárcel. Se lo dieron a José. Ahí entonces recuerde que José es un soñador, pero ahora Dios le da la sabiduría para él interpretar los sueños y ahí entran dos personajes, el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos. Entonces José le dice al jefe de los coperos que se acuerde de él. ¿Por qué le dice eso? Porque resulta y pasa que José interpretó los sueños tanto del jefe del copero como del jefe del panadero. Y resulta y pasa que la palabra se cumplió. Y cuando era el tercer día, fue sacado de la cárcel, José le dije, acuérdate de mí, que yo hice el bien por tu vida. Resulta y pasa que en el cuarto aspecto que el Señor me llevaba de José, el faraón tuvo un sueño y no había ni que los magos, ni que los brujos, ni que los hechiceros, ni que los que ellos tenían en ese entonces podían dar con la interpretación del sueño de José. Ahí es donde el copero vino en sí y se acordó que en la cárcel había un joven llamado José que interpretó su sueño y se cumplió a cabalidad. Entonces, mira aquí, el faraón inmediatamente le dijo, llámenme a ese joven que necesito que él interprete mi sueño. Entonces, el faraón le dice que tuvo un sueño, pero hay algo que me asombra de manera extraordinaria en esta historia, es la respuesta que José le dio al faraón. Y es la respuesta que tú tienes que dar. Y mira la respuesta. La respuesta de José dijo, no depende de mí, pero Dios dará al faraón una respuesta. No depende de nosotros, nuestra vida depende de Dios, ¿cierto? Él le dio a entender, mira, no soy yo el que tiene el conocimiento viene revelado, la sabiduría viene revelada, Él me la da y yo le imparto tal cual Él me la dice y como Él me la dice, así yo lo haré contigo. Si el Señor tiene misericordia de ti, vendrá esa revelación y yo te explicaré o te interpretaré el sueño que tú tuviste. Resulta y pasa que también el faraón tuvo dos sueños, así como los tuvo José. Ay, cuando vivimos un proceso y vamos caminando en ese proceso, creyéndole al Señor, van a vivir o venir experiencias similares a la que tú has vivido. Yo pude entender aquí con lo que el Señor me contó. Recuerda que también en la cárcel fueron dos personajes, tuvieron cada uno un sueño y que si lo sumas son dos. Iba por buen camino. Aunque no entendamos los procesos, los desiertos, las tribulaciones, las tormentas que estamos viviendo, todo va hacia el camino. Vas bien, vas bien. No, ¿cómo voy a ir bien si me pasa esto? O vas bien, si le estás creyendo a Dios, vas bien, vas seguro, querido hermano y querido amigo. Resulta y pasa que dice en el versículo, mire esto.
su majestad, cuando José, perdón, le da la interpretación de los sueños, mire la respuesta de José. Mire, su majestad debe buscarse a un hombre sabio e inteligente y ponerlo al frente. Esa fue la respuesta que le dio José al faraón. Ojo, él no sacó pecho y él no dijo, mira, yo soy el que te estoy interpretando el sueño, pues debes ponerme a mí en ese lugar. No, humildad, diga junto conmigo, humildad y seguridad, que el que empezó la buena obra la va a perfeccionar. Y resulta y pasa que a mí me impacta eso. Él no se postuló, él no se posicionó. ¿Sabe por qué? Porque él sabía que Dios estaba con él y que el tiempo de Dios es perfecto. Él no llega antes ni después, él llega justo a tiempo. Mira, en esta enseñanza hay una aglomeración de textos bíblicos y de vivencias que están en la palabra para que tú tengas certeza y fortaleza que comenzó la buena obra en tu vida la va a perfeccionar. Solo sé paciente, solo créela a él y avanza. Vuelvo y te lo digo, no dejes que nada ni nadie te trunque los sueños que vienen según la voluntad de Dios. Entonces resulta y pasa, y quiero leerte esto porque para mí es empieza realmente el cumplimiento del propósito de la vida de José, de ese llamamiento que Dios le va a permitir a él vivir y disfrutar. Y lo vas a conseguir en Génesis capítulo 41. Ya vamos en el capítulo 41, ni siquiera te has dado cuenta. Versículos 37 y 44, y quise sacar esa palabra. Y ahí en la Reina Valera dice, José, gobernador de Egipto. Voy a leerte estos pasajes bíblicos porque a mí me ha impactado muy fuerte. Y dice la palabra en el 37. El asunto pareció bien al faraón. Esa respuesta que José le dio, mira, tienes que buscarte un hombre sabio, inteligente y ubicarlo en ese lugar. Al faraón le pareció bien y a sus siervos. Y dijo faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Eso es impactante. ¿Sabes que un hombre normal como tú y como yo podemos salir de la normalidad y vivir experiencias sobrenaturales solo y exclusivamente si el Espíritu Santo está en nosotros? Pues ya José tenía ese don de interpretación de sueños. Ya José, en la sabiduría que Dios le había permitido en el proceso tan fuerte que vivió siendo esclavo, después en la cárcel. Recuerde que siendo esclavo estaba con los madianitas y aprendió de administración y se le fue a la práctica cuando se fue a la casa de Potifar, porque dice que la casa de Potifar fue bendecida y prosperado en todas las áreas. Por eso es posesionado como mayordomo. Pero cuando tu vida tiene un propósito y tiene un sentido, tú vas, como dice la escritura, y no es un ritual religioso cristiano angélico de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. No, no, tiene que vivirse y verse, verificar en los ojos de los demás. Esclavo, mayordomo, ahora iba a posesionarse como gobernador, nada más y nada menos de Egipto. Y mira lo que dice la palabra. Permíteme, es que yo a veces me desvío porque es que el Espíritu Santo me habla para que tú puedas entender de que tú y yo tenemos un propósito. Si estamos vivos es que tenemos un propósito. Ahora la pregunta es, ¿tú le has dicho al Señor cuál es el propósito en tu vida? Yo sé que mi propósito es predicar las buenas nuevas de salvación y me está permitiendo desarrollarlo a través de este canal cristiano. Y sabes algo, he sentido muy fuerte días atrás que debería tomar otro día para impartir un mensaje. Estoy esperando confirmación porque otros dirían, pero el hermano Edwin, el amigo Edwin, ¿por qué no difunde mensajes todos los días? Porque no lo hago yo. Yo me manejo en los tiempos que Dios me viene hablando. Y me gusta recordar, yo inicié enviando unos audios por difusión a los diferentes grupos de WhatsApp que creé. Así fue que comencé. Después el Señor me puso en mi corazón, allá el corazón de un instrumento del Señor. Quisiéramos videos, ahora quisiéramos un canal cristiano y así vamos. O sea, yo estoy sintiendo en estos tiempos que debo impartir un mensaje
otro mensaje en el transcurso de la semana, pero estoy esperando confirmación del Señor. No me muevo solo, me muevo con el Espíritu Santo para impactar, ¿quién? Vidas. Y eso es lo que más anhelo, impactar vidas. Resulta y pasa que miren lo que dice la Escritura, y ese es el quinto aspecto, ¿cierto? El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Ay, qué hermoso. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará. Mm, Tremendo. Todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo más que tú. Y dijo además Faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, dice la Escritura, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: doblad, agarre eso, doblar toda la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. ¿Sabes qué? Empieza a verse en realidad en la vida de José el segundo sueño que él tuvo. Recuerda, el sol y la luna, ¿cierto? Y 11 se inclinaron. Eso es gobierno. Aquí ya el faraón y José no solamente era el segundo al mando de toda la tierra de Egipto, el segundo al mando después del faraón, José. Pues el pueblo de Egipto dobló las rodillas, se cumplió el segundo sueño en la vida de José. Y a mí me impacta, porque si vuelvo y te lo digo, perdón, no me es gravoso repetirte: si Dios te ha dado un sueño, una visión, si Dios te ha mostrado algo en tu vida, solo cree, tan solo cree, pero también avanza creyendo a esa palabra. Eso está tremendo. ¿Sabes? El sexto aspecto lo encontramos en el capítulo 43, y es en el versículo 28. Comienza el cumplimiento del primer sueño, y el primer sueño, recuerda, era que los manojos de los hermanos se inclinaban ante el suyo. Y aquí dice la palabra: los hermanos de José se inclinaron ante él. Pero sabes, hay algo que me impacta muchísimo, y es que José no perdió la esencia. Y resulta y pasa que José, ya era el segundo al mando, él pudo irse en contra de la esposa de Putifar, inclusive mandarla a matar o ponerla presa, como él lo que vivió. Él dijo: no, era necesario que viviera esa experiencia para hoy en día estar aquí. Mi corazón está limpio y sano, he perdonado. Y ahí quiero ser también enfático. Resulta y pasa que tú y yo no hemos perdonado. Tú y yo no hemos sanado realmente el corazón. Por eso es difícil que se nos dé lo que Dios ha dicho a nuestra vida. Ahora, en el séptimo aspecto lo vamos a encontrar en el capítulo 45, los versículos 4 y 5. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él le dijo: yo soy vuestro hermano. Momento especial ahí. Yo me quebranté cuando estaba leyendo esa palabra, porque vuelvo y te lo digo, José no perdió la esencia, y la esencia es que el Espíritu de Dios estaba con él. Y cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, hay libertad. Cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, aunque nos hayan hecho algo, aunque nos hayan vituperado, nos hayan señalado, se hayan burlado, nos hayan criticado, nos hayan juzgado, nos hayan menospreciado, no den un peso por nosotros. Si el Espíritu de Dios está en ti hay libertad, en ti hay regocijo, en ti hay gozo, en ti hay paz, en ti hay certeza que se cumplirá lo que Dios ha dicho en tu vida. Yo vengo a hablarte de parte de Dios, que no te desesperes, que no te afanes, que no te angusties, que no te cargues, que no te canses, que no te desanimes.
Porque si Dios ha dicho algo en tu vida, eso ha de cumplirse. Esta enseñanza nos lo está ratificando y hay muchísimas enseñanzas en la Biblia que ratifican el amor y el respaldo de Dios, que ratifican la justicia divina de Dios, incluso en contra de la injusticia, puede ser natural, normal o secular. Resulta y pasa que él le dice, yo soy José, vuestro hermano, el que bendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Qué enseñanza tan hermosa, pero quiero dejarte estos puntos enfáticos para que ministren tu vida en este momento. Yo sé que la palabra te ha ministrado, me ha ministrado a mí, me viene ministrando días atrás y le doy gloria y honra a Dios por darme el privilegio de impartir este mensaje. Resulta y pasa que el proceso de José le enseñó a vivir la injusticia de la humanidad y huir de la tentación. El proceso de José le enseñó a ser un buen administrador, a liderar y gobernar. El proceso de José le enseñó a esperar en Dios. El proceso le llevó al cumplimiento de su propósito sin perder la esencia. Sabes que las lágrimas, las pérdidas, las injusticias, las calumnias, los procesos que tú vivas, todo es el propósito o es el resultado de una vida con propósito. ¿Sabías algo? Que esto el Señor me lo dio a lo último. ¿Sabías algo? Que eso mismo hizo el Señor Jesús. Y mira que las enseñanzas son parecidas concerniente a un número. Jesús empezó a ver el cumplimiento de la promesa a los 33 años de edad, según los que escudriñé en las Escrituras. Pero resulta y pasa que Jesús comienza su ministerio a los 33 años de edad. ¿Y por qué te digo que son muy similitud las experiencias? Porque te leí un texto bíblico que decía en el versículo 44, que decía y dijo, perdón, que te le... Sí, se me perdió. Pero hay un pasaje bíblico que allá lo vi, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Y eso hizo nuestro amado Jesús. Él vino a preservar la humanidad a través de su sacrificio y que el hombre se volviera a Dios. Eso mismo hizo nuestro amado Señor Jesús. Y es lo que tú, querido amigo, querido hermano, querido seguidor, debes permitirle al Señor obrar. Que ese sacrificio perfecto que el Señor hizo cobre vida en tu vida. Y quiero orar, quiero finalizar orando. Que Dios te muestre a ti, como me ha permitido a mí, mostrarme mi propósito y que tú puedas tener en tu vida seguridad y certeza de que debemos vivir procesos, pero que si la palabra está empeñada de parte de Dios, esa palabra de cumplirse. Amado Dios y Padre Celestial, te doy toda la gloria, la honra, la alabanza, la exaltación a ti, soberano Dios, Padre eterno, sublime, excelso, Señor, sobre todas las cosas. Te doy gracias porque hoy impartí esta hermosa enseñanza que sé que ministrará a los corazones de cada uno de los que a bien tú has alineado conforme al propósito de redimidos por Cristo. Padre, que hoy en sus corazones tú les puedas hablar y les muestres el propósito. Hoy la enseñanza fue muy clara. Sabemos de antemano que debemos vivir procesos, circunstancias fuertes, pero que debemos decirte a ti que nos quieres enseñar en cada una de ellos y saber que cada una de esas experiencias nos lleva al cumplimiento del propósito. Así que te pido con todo el corazón en el nombre de tu amado Hijo Jesús y guiado con tu Espíritu Santo, Señor, que le muestres el propósito a cada uno de estas personas que a bien tú a quien daste a que vean esta enseñanza y este video a través de Redimidos por Cristo. Toca sus corazones, Señor,
guía sus pasos, dales tú la fortaleza, dales tú el gozo a pesar de las pruebas que estén viviendo. El gozo del Señor es nuestra fortaleza, pues tú sé el gozo de cada uno de ellos, Padre. Te lo pido una vez más en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Y recuerda que si eres de Ocaña, norte de Santander, y aún no tienes un lugar donde congregarte, una vez más te hago la invitación a que asistas a la Congregación Cristiana Casa de Oración para todas las naciones. Estamos ubicados a pasos abajo de la bomba de Pedro Paz y tenemos servicio los días martes y jueves a las 7 de la noche, los días sábados a las 8 de la mañana y los días domingo a las 10 de la mañana. Para mí sería un gozo poder interactuar contigo, poder ayudarte en tu crecimiento espiritual a través del Espíritu Santo, nuestro amigo y consolador. Y recuerda, sigamos difundiendo la buena nueva de salvación. No nos cansemos de hacer el bien porque en el tiempo del Señor segaremos. Así que bendiciones.